Esta conferencia comenzará a grabarse. Y vamos a compartirla. ¿Ustedes ven ahí? ¿La ven No, al yo no. PowerPoint? No. Igual se ve como que vas a comparar, pero no se ve todavía la imagen, digamos. Sí se ve, A ver, ahí ahí. sí se ve. Ahí sí. Ahora. Sí, ahora Sí, sí. Ahora sí. ¿Ahí sí se ve? Sí, sí. Bueno. Bueno. Vamos a empezar entonces. Lo que yo no veo es cómo hacer para agrandárselos, pero ¿lo pueden ver ustedes ahí? ¿Lo ven completo? Sí, lo vemos completo. No de pantalla completa, sino con los otros que están al costado, pero igual se ve. Está bien. Capaz que hacer doble Podés clic. poner como la función de presentación para que lo veamos Sí, un sí, poquito pero- más grande. Sí, el tema es que yo no lo alcanzo. Ahí. Ahí Ahí. lo pueden ver. Sí, Ahí, perfecto. sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar con epidemiología hoy. En principio, lo que vamos a trabajar tiene que ver con estar pensando. Vamos a tratar de tener eso en la cabeza a medida que yo voy trabajando el texto. A partir de un problema, que puede ser el que ya seleccionaron, la idea es que podamos al final de la clase reflexionar sobre la identificación de los marcadores sociales. Acá hay algunas cosas que a lo mejor no saben bien a qué se refiere, pero en eso vamos a avanzar. Las variadas identidades que tienen los grupos humanos y las construcciones de las matrices de dominación. Para tener en cuenta, piensen ustedes, tengan en la cabeza todo el tiempo la población a la que ustedes quisieran conocer más profundamente a través del método epidemiológico. ¿Se entiende más o menos? Para poder ir pensando estas categorías. En principio, la epidemiología, este término comienza a utilizarse más o menos en 1870, pero ya en 1850, John Snow, que los libros dicen que es el padre de la epidemiología, había construido este mapa en la ciudad de Londres. Este mapa refería a todas las muertes por cólera que había habido en ese momento en Londres. Y él puede definir cómo en una georreferenciación, el mapa se ve chiquito, pero después les va a quedar y lo pueden sacar a la presentación, no va a haber ningún problema. Fíjense que el punto rojo es donde está la boca de agua, el pozo de agua. Se murieron como unas 700 personas en una semana nada más por cólera, sin saber qué era cólera. En ese momento todavía estaban con la teoría miasmática. Y él hace, y todo eso que se ve negro por acá, son rayitas de personas que se mueren. Entonces, él hace una georreferenciación a partir de una mirada en distribución, quiénes son los que se mueren, ahí puede inferir que es el pozo de agua que es el que estaba contaminado, el que produce todas estas muertes. Esa es un antecedente, uno de los antecedentes más importantes de la epidemiología. Después, la Asociación Epidemiológica Internacional, hay muchas definiciones de epidemiología, de las más duras a aquellas que están más vinculadas a la epidemiología social. Habla del estudio de las poblaciones en donde se empieza a
en donde pone eje en la frecuencia, la distribución de las enfermedades y sus determinantes en población. Frecuencia refiere a cuántos. Después, dentro de las medidas de frecuencia tenemos incidencia, prevalencia, etcétera, que así es como se definen las epidemias, la endemia, la pandemia. Pero cuando habla de frecuencia de una enfermedad, se está hablando de cuántos casos en un tiempo definido, ¿no es cierto? Cuando habla de distribución, se habla de quiénes, dónde están, quiénes son, qué edad tienen, de qué raza, etcétera. Es decir, cómo esa enfermedad en ese grupo humano se distribuye. Y los determinantes hace alusión a, según el paradigma en el que uno se para, a la determinación del proceso salud-enfermedad o a las causas, más desde una teoría de la multicausalidad. Más adelante empiezan a incorporarse en estas definiciones, además de la distribución, de la frecuencia, etcétera, que se aplica para el control de los problemas sanitarios. Ahí ya empieza a ser vinculada a las políticas en salud. Y Castellanos hace referencia fundamentalmente en que es el estudio del proceso salud-enfermedad, cuidado, él habla de proceso salud-enfermedad, a nivel colectivo. Y que eso colectivo no es la sumatoria de cuestiones individuales. No es lo mismo que lo individual, pero de a muchos. Esto es importante, porque las expresiones del proceso salud-enfermedad en lo colectivo o en los grupos tiene marcadores diferenciales, no son los mismos que en términos individuales. Pero a la vez, él pone a jugar allí esta cuestión de que eso general también influye en lo individual. En realidad está haciendo una referencia a su texto de la determinación social del proceso de salud-enfermedad, cuando habla de los determinantes y condicionantes de lo general, particular y singular. Y Jaime Breil utiliza este término para hablar de la epidemiología, que a mí me gusta mucho, que él dice que es una ciencia de denuncia, parado en lo que él llama la epidemiología crítica o la epidemiología de la desigualdad, que es esta que pone de manifiesto principalmente estos determinantes, que los modos de enfermar y morir de las comunidades están definidos absolutamente por las condiciones socioeconómicas. Ahí hay una fotito. Podría haber buscado 1000 fotos y 1000 ejemplos, pero preferí irme lejos. Esa es la foto de un niño palestino. Porque me parece que refleja mucho esto que dice Jaime Breil, ¿no? En esto y en un montón de cosas, como ciencia de denuncia. La mortalidad infantil en Palestina es 7 veces superior a la de Israel. Y el 30% de los niños palestinos mueren antes de los 5 años. Entonces, si ese dato, así frío, que es una tasa, etcétera, una comparación o una proporción, como sea la razón, hay variadas mediciones dentro de la epidemiología, no es alguna contundente denuncia de las condiciones sociales de estos grupos, bueno, no sé dónde está entonces la denuncia concreta en relación a las desigualdades. Entonces, más o menos estas son, hay un montón de conceptos más, pero me parecieron que estos eran los más relevantes. En la epidemiología, como en la mayoría de las disciplinas que atraviesan el campo de la salud, al menos hay 2 paradigmas desde dónde pararse y desde dónde pensar lo colectivo o lo grupal. Entonces se puede hablar de la epidemiología del modelo clásico, y es aquella epidemiología, yo digo aquella porque uno epistemológicamente intenta dejarla atrás, pero no es que no tiene un sentido evolutivo, no es que esa no existe más y ahora existe la epidemiología social, conviven y tiene que ver fundamentalmente con un atravesamiento político e ideológico, desde qué lugar uno se para para poder estudiar
los modos de enfermar y morir de los grupos. Este modelo epidemiológico clásico, que yo no me voy a detener mucho, pero rápidamente se los quiero contar, es aquel que privilegia la dimensión biológica de los procesos salud-enfermedad y, a ver, el paradigma en el que se para es en el de la historia natural de la enfermedad. Lever y Clark, no es más que eso, en donde hay una prevención primaria, secundaria, un periodo prepatogénico, y lo más llamativo de esto es que las enfermedades, después dice la epidemiología social, tienen historia, pero no son nada naturales. Digo, la historia de la enfermedad no es natural, es política y es social. Este es el enfoque de la epidemiología clásica. Busca, ha avanzado de la unicausalidad a la multicausalidad, utiliza los conceptos de red de causalidad para poder dar una explicación a esto y empieza a construir todo lo que tenga que ver con los factores de riesgo que va a conllevar a al enfoque de riesgo. Estos factores de riesgo son enumerados como factores que influyen dentro de los modos de enfermar de las poblaciones. Este es más o menos el paradigma, y el riesgo, los factores de riesgo, ya todos sabemos qué es, ¿no? Es esa mayor probabilidad que tiene un grupo por tener determinados atributos que otro no tiene de enfermar. Por otro lado está la epidemiología social. La epidemiología social fundamentalmente interpreta el proceso de salud-enfermedad como un fenómeno histórico y social. Hace anclaje, utiliza mucho los conceptos de las ciencias sociales, empieza a tomar categorías de las ciencias sociales para poder pensar esto, y ahí es donde se apoya en esto de la determinación social del proceso de salud-enfermedad. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Porque uno podría decir, bueno, la epidemiología clásica asume que hay factores sociales. El punto es que el factor social, porque muchas veces parado desde los factores de riesgo se dice, bueno, hay factores económicos, factores educativos, factores culturales que influyen en cómo se define ese proceso de salud-enfermedad en los grupos humanos. La epidemiología social dice, estos no son factores sin jerarquía, porque los pone la clásica todos en la misma jerarquía, sino que afirma que el proceso de salud-enfermedad en los grupos humanos, individualmente también, pero en este caso estamos hablando de epidemiología, son sociales, tienen determinación social. Y en todo caso, sin desconocer a lo biológico, asume que lo biológico no es ni más ni menos que una expresión de esa determinación social. Lo que se expresa en el cuerpo, en los síntomas, en los laboratorios, en las características de una cierta enfermedad, en realidad no es más que la expresión de los determinantes sociales. Y asume que esa determinación social fundamentalmente tiene historicidad. Y en esa historicidad va a jugar un rol fundamental el lugar y el modo en que se relaciona el hombre con la naturaleza y qué lugar ocupa en ese momento histórico y en ese contexto en la sociedad, digo, como grupo social, qué lugar está ocupando. Es decir, que va a trabajar sobre esas expresiones concretas en perfiles patológicos, se llama, de los modos de vida y de los modos de producción. Yo algunos los veo y los puedo escuchar. Si quieren que pare por algo, me avisan y paro. Definitivamente la epidemiología social encuentra su mayor desarrollo en los autores latinoamericanos. Nosotros vamos a ver 3 hoy. En realidad, muchos de ellos no es que tienen concepciones diferentes ni están parados en paradigmas distintos. Le van agregando ciertas categorías para complejizar este análisis.
una de las primeras que empieza a trabajar con este enfoque a nivel poblacional o desarrolla teoría a nivel poblacional es Cristina Laurel. No sé si la escucharon nombrar. Cristina Laurel es sueca, pero está nacionalizada mexicana. Fue parte del gobierno de López Obrador hasta hace poco que renunció, tuvo ahí unas diferencias. Ella, fundamentalmente parada en la teoría marxista, hace mucho hincapié en esto de la relación del hombre con la naturaleza. Esto es el trabajo. Y cómo juegan los modos de producción al momento de producirse ciertos tipos de procesos salud-enfermedad en los grupos humanos. Es decir, esos modos de producción van a definir de alguna manera cómo ese grupo, qué lugar ese grupo va a asumir en la sociedad. Es decir, cómo van a ser esas relaciones sociales de producción. Entonces ella habla de el perfil patológico de un cierto grupo que tiene ciertas características dentro de los modos de producción. ¿Qué lugar ocupa dentro de ese modo de producción? Jaime Breil, ahí está. Jaime Breil establece, toma como eje el concepto de reproducción social, no solo de producción social. Porque en este punto él dice que además del lugar que ocupan las poblaciones en ese modo de producción, es importante ver la relación que se establece con esos medios de producción. Porque además quien produce no solo produce, sino también consume. ¿Y desde qué lugar está consumiendo? Produce, reproduce y consume. En eso se produce toda una serie de desgaste en términos biológicos que va a ser diferencial según cómo sean las características de esa reproducción social, que tiene en general 4 dimensiones: la reproducción biológica, la de conciencia o conducta, la económica y la política. Y luego, Naomar de Almeida Filo y Cristina Pozas, para terminar de complejizar esto, la teoría de la epidemiología social, construyen el concepto de los modos de vida. ¿Qué están queriendo decir ellos con esto? A ver, ellos dicen, el modo de vida estaría construido por las condiciones de vida y los estilos de vida. Entonces ellos, en esto que se venía hablando del modo de producción, de la producción, del desgaste, del lugar en las relaciones sociales de producción, le suma todo esto que pasa en la vida cotidiana de las personas, más vinculado a los estilos de vida, que él dice, todo lo que tenga que ver con el orden de lo simbólico, también hay que ponerlo, ellos dos dicen, también hay que ponerlo a jugar en el momento del análisis epidemiológico de por qué enferman y mueren los grupos humanos. ¿Se entiende? Entonces se van haciendo como, se complementan en realidad, no tienen una, espero que les quede claro, ellos no tienen una posición epistemológica o conceptual o desde un paradigma que no sea el de la salud colectiva. Lo que pasa es que se van haciendo anclaje en diferentes categorías. En ese punto es donde, bueno, Almeida Filo y Cristina Pozas, esto está bastante desarrollado en un libro de Cristina Pozas y también en La ciencia tímida, Almeida Filo es un libro interesante. Cómo ponen a jugar también qué pasa con las formas sociales y culturales de los grupos. Qué pasa ahí con las conductas, los estilos de vida, las dietas, los hábitos, etc. Y lo pone a jugar como también una construcción en términos colectivos, no solo individuales. Yo ahora les voy a nombrar más o menos los usos de la epidemiología, pero de acá en más nosotros nos vamos a parar en la epidemiología social.
La epidemiología se puede utilizar fundamentalmente, se usa bastante habitualmente para lo que se llama análisis de situación de salud. Hay textos que hablan de diagnóstico poblacional, después hay otros textos que hacen una crítica de eso, como el diagnóstico es algo que es estático, y esto estamos hablando de una construcción dinámica, entonces se termina en general más o menos consensuando con esto de los análisis de situación de salud, los ASIS que todo el mundo conoce. Yo después voy a subir, parece que estaba en la bibliografía los indicadores más apropiados para asumir en un análisis de situación de salud, pero igual les quise dejar allí puntualizado cuáles son los aspectos a tener en cuenta, que van desde las cuestiones de las acciones intersectoriales que se pueden dar en el territorio que yo estoy investigando, hasta la caracterización sociodemográfica, es decir, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuánta la franja etaria de la población que vive allí. Después igual, si a alguno le interesa, podemos ampliar la bibliografía respecto de eso. Después el otro uso que se le da es el de la búsqueda de causa o etiología de las enfermedades, que en realidad son más, a ver, desde esta epidemiología clásica, más esta mirada de las asociaciones causales. Por ejemplo, fumar causa cáncer de pulmón. Bueno, esto no es tan así. Hay una asociación causal entre fumar y el cáncer de pulmón. ¿Se entiende esto? Ahora, no es una causa ni mucho menos, porque no todo el mundo que desarrolla cáncer de pulmón es fumador. Sí es verdad que los fumadores tenemos mayor riesgo. ¿Ven cómo estoy parada en la epidemiología clásica? Tenemos mayor riesgo de contraer cáncer de pulmón. Entonces acumulamos factores de riesgo. ¿Se entiende? Este es más o menos el uso visto desde ese lugar. También se utiliza la epidemiología, y es importante utilizarla para la evaluación de los servicios de salud. Muchas veces se puede utilizar para ver la cantidad de procedimientos que se están haciendo, la accesibilidad, cuando uno muy así a palotes, dice, bueno, nosotros tenemos nuestra población a cargo, tantas mujeres en edad reproductiva, y este año hicimos tantos PAP. Digo, está haciendo una mirada en términos epidemiológicos. Digo, esto es lo que a mí me gustaría que pudiésemos hoy conversar para poder llevarla, no necesitar ser epidemiólogo para hacer alguna utilización de la epidemiología. Después hay estudios que además de los epidemiólogos necesitan estadísticos, etcétera, para poder armar los clústeres y todo lo demás. Y lo otro para lo que se usa es para la vigilancia, que es la mirada sistemática y constante frente a ciertas enfermedades. En general, por ejemplo, el ejemplo más palpable que pueden tener ustedes, todo aquello que tenga que ver, por supuesto ahora el COVID, pero todo aquello que tenga que ver también con las enfermedades de denuncia obligatoria, que se supone que tienen una mirada de vigilancia sobre esos procesos, que hacen que se vayan tomando medidas o no en función de cómo se va desarrollando, y es una mirada sistemática, está sistematizado y regularizado, y en general esto avanza o se empieza a hacer con las enfermedades infectocontagiosas, pero ahora hay algunos estudios que hacen vigilancia sobre enfermedades crónicas degenerativas, bueno, otro tipo de enfermedades. Y por último, por lo menos acá, se puede utilizar la epidemiología para el estudio de las desigualdades sociales en salud. Pensar el estudio de las desigualdades sociales en salud es partir del convencimiento de que las expresiones de salud-enfermedad de los grupos
están definidas o van a tener variaciones en función de ciertas desigualdades. No todo el mundo enferma de la misma manera en función del grupo al que pertenece, sino que tiene que ver fundamentalmente por ciertos atributos sociales, sectores, clases sociales, géneros, niveles de ingreso, nivel de educación, etc. Es decir, el estudio de las desigualdades en salud hace pie en ese concepto, empezar a pensar cómo los procesos de salud, enfermedad, cuidado se observan de modo diferencial en función de ciertas desigualdades de los grupos humanos. Bueno, las desigualdades sociales y la gestión local. Yo quise más o menos poder hacer algún avance de cómo pensar esto de las desigualdades sociales vinculadas a la gestión y fundamentalmente a la gestión local, ¿no? Entonces, para poder pensar qué hacemos con esto, con la epidemiología, como coordinadores, como jefe de un centro de salud, como jefe de un servicio, bueno, lo que sea. Entonces, empezar a partir de esto, de que la epidemiología, por un lado, identifica desigualdades de salud en nivel local y nos da cierta información que son útiles para la gestión local e intentar la reducción de esas desigualdades. Pero si esa información no está articulada, no forma parte de un proceso articulado con el conocimiento, la comunicación y la acción, no se produce el acto. Y esto acá es importante que nos detengamos un cachito en esto. Porque en realidad la producción de esos actos indefectiblemente debe relacionar e incluir la problematización de el modelo de atención, de los modos de cuidado, del sistema de información, de qué concepto de lo social y por ende del proceso de salud o enfermedad tiene ese equipo. Digo, este es el modo de empezar a trasvasar, si se quiere, todo este conocimiento que da la epidemiología en función de poder pensar la comunicación de esa información y cómo llevar esto a la acción para poder realizar algún tipo de transformación. Y en este punto yo me quería detener en 4 cuestiones. En la desigualdad, porque no es menor que podamos darnos una pequeña discusión al interior del equipo, por ejemplo, de qué entendemos por desigualdad. Si nosotros vamos a abordar algún modo de indagar o de estudiar en términos colectivos el grupo humano con el que nosotros trabajamos, bueno, deberemos poner de acuerdo en qué son las desigualdades, a qué le estamos llamando desigualdades. Vamos a referir un cachito por qué lo local, qué epidemiología utilizar y la relación esta entre la epidemiología y la gestión. Las desigualdades, tomamos acá el concepto que trae Almeida Filo, que él, es interesante esto que hace, porque dice que son esas diferencias o variaciones sistemáticas, innecesarias, evitables, injustas, y cuando uno empieza prevenibles, empieza a escuchar todo eso, dice, entonces no son desigualdades, son inequidades. Y él lo que dice, que el término y la categoría desigualdad se construye como una evidencia empírica de la inequidad. Es decir, ver estas desigualdades es el ejemplo latente de la inequidad, que es mucho más difícil de traducirlo empíricamente. ¿Se entiende? Me parece interesante esto porque, de alguna manera, cuando uno hace cierta mirada epidemiológica, hay un traspaso que hay que hacer de las categorías conceptuales a esas mismas categorías operacionalizadas. Ejemplo, digo, bueno,
nosotros queremos ver si las prácticas que definimos son integrales. La integralidad es un concepto y una categoría fundamentalmente conceptual, por supuesto, ética, ideológica, etc. Pero hay que hacer el ejercicio de llevar esa categoría a la operacionalización, perdón. Es decir, ¿cómo lo miro? No hay manera de mirar en la empiria la integralidad. Va a haber que buscar categorías que operacionalicen a la integralidad, que me permitan asumir luego el concepto de integralidad. ¿Se entiende? En epidemiología y en los estudios de investigación se trabaja pivoteando entre estas dos cosas. Una cuestión es lo conceptual, no es que sea otra cuestión, pero hay una necesidad imperiosa para poder visualizar, describir el fenómeno, que es cómo operacionalizo, cómo hago visible, cómo hago medible esta categoría que yo hoy estoy utilizando, que es puramente conceptual. Entonces él dice, la inequidad, que es una categoría asociada a la justicia social, la manera de visualizarla es midiendo las desigualdades. ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué lo local? A ver, para la epidemiología, el tiempo, quiénes y el espacio es fundamental. Son tres dimensiones que no pueden no estar en una mirada epidemiológica. Y en este punto nos pareció importante poner esto de lo local para no perder de vista fundamentalmente esto de que es la acción para ese nivel. No estamos pensando en lo macro en este momento. No quiere decir que no sea muchas veces una cuestión de escala, nada más. Pero ahora, fundamentalmente, lo pensamos desde lo local, porque además nos lleva a esto de el lugar, el tiempo, las personas y al mayor conocimiento de ese lugar. Ese lugar es un espacio social construido históricamente, con ciertas características. Si no, es muy difícil, casi nos transformaríamos en un analista epidemiológico que se puede paralelizar al de la planificación normativa. Hay alguien que está en un lugar que no conoce nada del territorio que está investigando y hace números, manipula variables, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, esta es la idea de poner este eje en lo local. A ver. Y después, ¿qué epidemiología? En general, en los servicios de salud, la mayor información que circula, etcétera, está muy vinculada a estos diseños bien hegemónicos que hablábamos hace un rato, ¿no? Aquellos vinculados a los factores de riesgo, que se acumulan factores de riesgo, a la epidemiología clínica, a la medicina basada en evidencia. Hay estos diseños o los abordajes más hegemónicos plantean una dicotomía entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y en realidad para el estudio de las desigualdades en salud, pensar estas cosas no es solamente un problema de tipo metodológico, es un problema también de tipo ideológico. ¿Desde qué lugar yo me estoy parando para poder pensar qué estudio, qué diseño voy a hacer en función de la población que yo tengo? Piensen en esto. Si nosotros estamos de acuerdo con o ascribimos a la mirada de la epidemiología social, del tema de los modos de vida, de la construcción simbólica, y no puedo oponer o cuantitativo o cualitativo. En realidad, esta nueva mirada de la epidemiología o desde la epidemiología social se insta a
utilizar métodos cuantitativos, cualitativos, a la triangulación metodológica, que, bueno, llevaría un tiempo poder explicarlo, y a los diseños que sean más diseños de tipo descriptivos, ecológicos, de análisis de niveles múltiples, es decir, no estar poniendo en juego solo el nivel local, sino introducir también los niveles más macro para contextualizar y darle un marco a todo eso que yo estoy estudiando. Y por último, la relación está entre la epidemiología y la gestión. Lo más importante es que, por suerte, nosotros no estamos en una oficina. Con lo cual, el que está en una oficina, al igual que el planificador normativo, si se quiere, con que tenga la explicación, los datos epidemiológicos, la información, suficiente. En realidad no basta con esto cuando uno forma parte, y ahí nos remitimos un poquito a Matus, a esta planificación situada, a pensar los problemas de modo situado. Nosotros somos parte de ese escenario. No es un paisaje que estamos mirando, sino que nos constituimos como actores sociales en eso. Entonces no basta tener esos datos epidemiológicos para poder explicar una situación, sino empezar a pensar qué dificultades hay en el medio entre el conocimiento que genera la epidemiología y la gestión. Y no nos queda otra que pararnos en las organizaciones de salud y repensar nuevamente y empezar a poner a jugar ese proceso epidemiológico vinculado a la gestión se da en las organizaciones de salud. Y las organizaciones de salud tienen estas características, que ya las estuvimos hablando. Es un espacio no exclusivamente racional, esto ya lo sabemos, es un espacio de decisión, de acción, de interacción con otros actores sociales, hay un poder compartido, no hay uno solo que tiene el poder, aunque sea el que legalmente se supone que es más poderoso en ese grupo. Es un espacio de resolución de problemas concretos y a corto plazo, no a largo plazo. Hay una necesidad allí de capacitación teórica y empírica de los gestores en epidemiología y es un espacio fundamentalmente donde se intervienen las categorías de poder y de comunicación. ¿Cuántos problemas de los que ustedes plantearon decían no hay comunicación, falta comunicación, falta? Bueno, me parece que era interesante poder detenernos un cachito en esto, No limitar estos problemas a la articulación entre epidemiología y gestión, sino estar viendo con qué aspectos se relaciona esa interfase que se produce allí. Las decisiones estas que toma el gestor están delimitadas por esos juegos de fuerza, por la intencionalidad que tiene, por el modo de tomar decisiones, por la estrategia de comunicación que se da. Quiero hacer hincapié en eso está en negrita, porque la comunicación requiere de una estrategia, porque no es una cosa menor dentro de las instituciones de salud, dentro de los servicios. Entonces, ¿por qué la dimensión de la comunicación? Porque tomar solamente la dimensión del poder y no tener en cuenta la dimensión comunicativa puede producir una atomización del conflicto, se parte en 1000 pedazos que hace imposible el accionar. No hay manera de acción, porque esto se atomiza por más que yo tenga en cuenta las cuestiones del poder. Y acá no estoy diciendo que no las tengamos en cuenta. Lo que digo es, bueno, tengámosla en cuenta, pero la comunicación o la acción comunicativa, como dice Habermas, forma parte de esa acción en sí misma y que le otorga viabilidad a la acción. Entonces, incorporar esa dimensión comunicativa fundamentalmente es para poder entender las organizaciones y a su vez
se propone como una dimensión desde el entendimiento y no desde el éxito como una lógica, como lógica política. Lo que se busca con la acción comunicativa, o va a haber acciones comunicativas, es poder comprender y entender lo que sucede en esa institución en función de ese conocimiento. No solamente hacer un cálculo o una comunicación, entre comillas, de la información, ¿no? De ese conocimiento epidemiológico. Fernando Flores, yo la otra vez les hice alguna referencia a esto en el libro Las organizaciones para el futuro, Pensando organizaciones para el futuro se llama. Él habla de esto, de que en las organizaciones hay redes de conversaciones, redes de compromisos lingüísticos. Pensemos que dentro de esos actos de habla y de escucha que se dan todo el tiempo en esas redes de conversaciones, en las instituciones, lo que se pone a jugar es el lenguaje. Y el lenguaje no es solamente el acto de habla. El lenguaje construye significado. Es decir, la acción comunicativa es en sí misma una acción que puede producir alguna transformación también. ¿Se entiende? Cuando uno habla de, dice un término qué sé yo, hasta el hecho de por qué se cambió tanto, no me termina de gustar tampoco, porque no se dicen en los textos más el paciente, dice usuario. El paciente no es solamente lo que significa en el diccionario paciente, tiene una carga simbólica, es decir, tiene un significado y un significante en el lenguaje, y el lenguaje no es más que la construcción de cultura. Entonces, en este punto, estos dos autores vienen a jugar acá para poder empezar a pensar cómo no es a pura estrategia en términos de pensar solo el poder, sino también estar empezando a pensar estrategias comunicativas, porque eso hace a la posible acción futura. Es más, lo que dicen estos autores es que eso también es acción y provoca algo. Entonces tenemos el conocimiento epidemiológico, la gestión, y hay una interfaz allí que está entre el poder y la comunicación, las dos cosas. De este modo, bueno, más o menos lo que les venía diciendo, las dificultades, lo que habría que preguntarse es qué dificultades hay en ese acto de habla que atraviesa el conocimiento epidemiológico dentro de la gestión. Porque además, el conocimiento de la epidemiología se traslada en un acto del discurso científico. Entonces, fíjense ustedes cómo, si yo me paro en la epidemiología clásica y pienso en los factores de riesgo, en usted acumula riesgo, ahí hay una construcción de un modo de lenguaje con ciertas cuestiones simbólicas y un modo de discurso construido que está casi asociado a cuestiones individuales. ¿Se entiende? Porque lo que sale de ese modo de pensar la epidemiología es, usted acumula, o esta población es la responsable de acumular o no factores de riesgo. Cuando yo digo esto, estoy poniendo a jugar cierto discurso científico en términos de las individualidades y de las posibles o las que supuestas libres elecciones. Hace así con las cejas, Natalia. Bueno, pero porque ¿se entiende cómo? Culpabiliza Lo a la que- víctima, que es la, digamos, bueno, a esto voy cuando digo, cuando se tramita, se traslada, se comunica el conocimiento científico,
estoy parado en cierto discurso científico que tiene un significado y que tiene cuestiones muy vinculadas al lenguaje asociadas a la cultura. ¿Mm? Bueno, entonces, para no decir, ¿y ahora qué miércoles? Hay un par de cuestiones que ponen a jugar, bueno, esto es un problema que hay que poder, no sé si superarlo, pero enfrentarlo en términos estratégicos, si se quiere, o prestarle atención o no naturalizarlo. Y en ese punto, Emerson Mary dice que cómo empezamos a pensar organizaciones inteligentes, que no den solo respuestas normativas. Él de lo que habla es de desburocratizar las organizaciones. Y Spinelli, en el artículo que tienen ahí en la bibliografía, habla de también repensar los sistemas de información para que la secuencia se transforme, que tradicionalmente es dato, información, conocimiento, en dato, información, conocimiento, comunicación y acción. Entonces allí donde empieza a jugar el verdadero papel del gestor. Entonces, asumir que la gestión es un campo de tecnologías más blandas, que la plasticidad va a hacer que haya tanto producción de información, de conocimiento a través de ciertas estrategias de comunicación. Allí lo que hay que poner a jugar es ciertos conocimientos o ciertas cuestiones vinculadas a la negociación, a la mediación, a la cooptación, a la colaboración. Digo, empezar a no minimizar estas cuestiones, porque indefectiblemente minimizarlas va a ser esta atomización que decía al principio, que impide absolutamente la acción, si yo no reparo en esta acción. Bueno, ahora, lo que viene pasando, por suerte, porque está bueno, porque plantea alguna mirada crítica, es que hay desde la pura epidemiología social, como fue pensada en el movimiento de la salud colectiva, está quedando insuficiente para poder dar explicación de los procesos de salud-enfermedad en los grupos. Fundamentalmente porque muchas veces se toman que hay diferencias en grupos, pero se asume como si esas diferencias fueran estables. Y esas diferencias no son estables. Están construidas con ciertas singularidades que ya no se adaptan a la lógica tradicional del abordaje de los problemas. Digo, estas singularidades son las que hacen de alguna manera esa variación en esos grupos que ya no son de esas diferencias tan estables. De esta manera se empiezan a abordar otras categorías que hagan más referencia a las historias y las cuestiones biográficas de las personas y cómo impactan eso a nivel de las dimensiones colectivas. Cómo dar cuenta de lo social cada vez está más en crisis, si no se apela a otras categorías, de otras ciencias, de otros movimientos, etc. Hay miles de espacios para dónde abrirse, pero por supuesto que yo me voy a abrir para este. Y que me parece que no es un espacio menor para poder empezar a pensar algunas cuestiones. Digo, es importante poder pensar las desigualdades de género en salud, que no están disociadas de las desigualdades de clase, ni de las desigualdades sociales. Entonces, ¿qué significa incorporar la perspectiva de género? Porque, a ver, pensar en el género no como una categoría más, un factor de riesgo más,
sino como una perspectiva, es decir, esto tiene una función más transversal a los problemas a los que vayamos a abordar. Entonces, significa fundamentalmente que asumimos que hay diferencias en la socialización entre hombres y mujeres. Estas diferencias van a definir conductas diferentes, desigualdades en el poder, desigualdades en el acceso a los recursos y una profunda diferencia en función de estos dos grupos, o más de dos grupos, porque se va complejizando cada vez más. Si uno lo tiene en cuenta tanto a los hombres como a las mujeres, siempre que sea posible, separado, para poder entender la naturaleza del germen, del género, no como algo natural, sino como un concepto que se construye en función de ciertos mecanismos de opresión. Esto es estar pensando, por ejemplo, la salud de las mujeres en el patriarcado. ¿Qué pasa con esto? Ahora, desconocer que el patriarcado hace un efecto importantísimo y determinante en cómo se construye la masculinidad es desconocer toda la otra mitad. ¿Se entiende? Digo, cuando uno piensa la perspectiva de género, no es vinculada solo a las mujeres, porque este patriarcado ha puesto a jugar roles diferenciales y desiguales, y sobre todo después la caracterización de los grupos de mujeres y grupos de hombres en relación a la salud, que hacen que se construya desde un lugar de la masculinidad, por ejemplo, de no tengo que ir porque soy machito. Digo, esto es producto del patriarcado. Van mucho más tarde a los servicios, posiblemente tengan ciertos hábitos, no son los que se ocupan de la gestión de la salud en términos familiares. Dale, Nati. Puedo dar un ejemplo que encima fue contemporáneo de la semana pasada, que atendimos a una señora que tenía una crisis conversiva, que es una crisis grave de angustia, y bueno, le estábamos dando atención psicológica, medicación, y en realidad de fondo, después entrevistándola, estaba muy angustiada, porque desde marzo uno de los hijos adolescentes recibe el instigamiento policial de la comisaría del barrio, y a través de, bueno, un vecino que es ex policía y tiene como una conexión con la comisaría. Y bueno, el nene no duerme la noche, se quiere suicidar, la madre está desesperada, totalmente angustiada, que no le iba a alcanzar ninguna pastilla para sacarla. Y claramente, bueno, y en Bahía Blanca estuvo este tema de Facundo, que ustedes por ahí conocen. Y creo que eso, si eso no es un ejemplo del patriarcado sobre las masculinidades, ¿cuál es? Digamos, realmente lo quería compartir como, digamos, como parte de la denuncia, como dice Bray. Pero Claro. Yo, mira, pensaba en esto, ¿no? Mirar el patriarcado en función de las feminidades, si se quiere. Hubo 180 femicidios durante este año, todavía no terminó el año. Pero además hubo 1.641 muertes por agresiones el año pasado. El 83% son varones. Y la mayoría de ese 83% tienen entre 15 y 29 años. Entonces, todo este sistema de opresión hace impacto tanto en un lado como en el otro, diferencial, absolutamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué diferencias hay ahí? Sí, quiero decir también sobre la niñez, digamos, porque bueno, también hubo un fallo ahora de unos jueces que fallaron en contra de 2 médicos diciendo que eran asesinos, porque le habían dado el derecho a ILE, digamos, a una nena que venía siendo violada por uno de los hermanos mayores durante muchos años y había quedado embarazada, tenía 12 años. Y bueno, y 2 jueces que claramente actúan desde el patriarcado, desde el poder que les da el patriarcado, fallaron digamos, en contra de esos 2 médicos con todo lo que hoy se vive. Si eso no es violento, digamos, la verdad que no encuentro otro ejemplo. Eso fue una noticia que escuché, digamos, en
en la radio de Buenos Aires, así que no sé dónde fue, pero no fue en Bahía Blanca, pero sé que ha sido en Argentina seguro. Ujú. Esto es, lo que vos vas trayendo, son marcadores sociales, que si nosotros los desconocemos no hay manera de abordar las desigualdades sociales en salud, porque serían una variable que confunde. Tomar hombres y mujeres por igual sería una variable que está confundiendo el hecho en sí mismo. ¿Se entienden el resultado? No tener en cuenta los jóvenes, si yo estoy estudiando las cuestiones de violencia, no tener en cuenta los jóvenes, los adolescentes, que no es lo mismo, por más que ponga hombres y mujeres, y meto a todos los hombres iguales, los de 60 años que los de 15, 16, utilizados como soldaditos, estigmatizados, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, esto es una contribución que hacemos desde el género para todos los géneros. Es una contribución teórica que se hace fundamentalmente del feminismo, pero la idea es que se utilice para poder pensar las diferencias en los determinantes en la salud en función de estos grupos diferenciales, si no, no la vamos a poder ver. En ese punto, bueno, es esto que decíamos. Y además, no solamente el género, fundamentalmente cuando se habla de la perspectiva en las desigualdades sociales con la perspectiva de género, es estar poniendo a jugar allí el género y la clase social. Bueno, entonces, lo que estábamos charlando recién y que es lo que yo quiero que después vayamos pensando cada uno con su población es, no es ni más ni menos que poder pensar cuáles son esos marcadores sociales que tiene nuestra población y que además, que son clase, sexo, raza, etnia, ahora se incorpora las elecciones de la sexualidad y el género, que no son los mismos, no es lo mismo, y todas esas construcciones sociales son anteriores a los sujetos, es decir, vienen a terminar de construirse en términos de esos marcadores sociales en un contexto que ya está formado y no naturalmente. Está formado en función de cierto ordenamiento social en donde hace que haya niveles de menor o mayor exclusión o inclusión social y los clasifica de alguna manera. ¿Se entiende esto? Es decir, allí van a jugar una conformación de variadas identidades, donde se empiezan a poner en juego las relaciones de poder y los privilegios o los mecanismos de opresión. A lo que se refiere fundamentalmente a todas estas cuestiones es el concepto de interseccionalidad. La interseccionalidad es un abordaje teórico, metodológico, que no viene de salud, que interroga la dinámica que se produce en los grupos cuando esos marcadores sociales, en todos los niveles, a nivel individual y a nivel colectivo, se empiezan a superponer. Ya avanzo un cachito más. Entonces, ¿de dónde surge la interseccionalidad? La interseccionalidad surge de la producción feminista estadounidense, década del 80 más o menos, fundamentalmente del feminismo negro y de lo que se llamó la tercera ola. La primera que acuña esto fue Rebecca Walker, que dice, no es somos todas feministas, está todo bien, pero no es lo mismo una mujer blanca que una mujer negra. Y no es lo mismo una mujer negra con plata que una mujer negra pobre. Entonces empieza a acuñar este término de la interseccionalidad, que ahora voy a terminar de explicar, quien produce mucho teóricamente. Yo no estoy viendo, pero ahí les apareció el libro.
de Patricia Collins, que ella tiene una producción teórica interesante. Hay un montón, yo les puse un texto en la bibliografía, pero hay para hacer dulce de esto. Este es el origen de la palabra y de la categoría interseccionalidad. Es una perspectiva teórico-metodológica, no es solamente una categoría teórica, que está orientada a la aprehensión y a la comprensión de cómo los sujetos viven identidades múltiples y cómo esto se relaciona con las desigualdades sociales. Entonces, la interseccionalidad no intenta agregar aisladamente factores, sino lo que intenta es poner una mirada que al superponer estas variadas identidades, es como decir, bueno, pertenecemos a varias comunidades. Pertenecemos a la comunidad de las mujeres o de los hombres, pertenecemos a la comunidad de, qué sé yo, de las odontólogas, a la comunidad de los generalistas, a la comunidad de la docencia universitaria, todo eso con una cierta clase social, con un cierto estatus en términos educativos, todo eso superpone identidades que hacen que me encuentre en un lugar, en una posición social con variaciones en la salud, de privilegio o de opresión. Lo que se va a tener en cuenta fundamentalmente desde el análisis interseccional, cómo funcionan las matrices de dominación. A ver si esto les aclara un cachito. ¿Ven el gráfico? ¿Lo pueden ver? Bueno, fíjense. Lo que va marcando este gráfico que lo hace Patricia Collins, ella pone a jugar de cómo cada uno de estos ejes pueden ser ejes de privilegios o ejes de opresión, y que superpuestos generan mayores niveles de opresión y expresiones en términos de salud totalmente diferenciales. Y los vincula, esto que está en mayúscula, con las matrices de opresión que tiene el mundo, si se quiere, las de género, el androcentrismo, el racismo, el eurocentrismo. Tengamos en cuenta también en qué momento histórico ella hace este gráfico, ¿no? El heterosexismo, esto de lo atlético, la capacidad corporal, y del otro lado, lo contrapone a tener una cierta discapacidad. Entonces pensemos en esto como la opresión religiosa, cuando estamos en un contexto, somos parte de una mayoría religiosa, el color, no solo la raza, ella pone a jugar ahí el color, si es pálido claro o si es más oscurito. Convengamos que todos los que estamos acá somos más o menos de la misma raza. No tenemos todo el mismo color, ya les digo, y eso que no nos conocemos personalmente. Definitivamente no tenemos todo el mismo color. Ahora, todo eso sumado, piensa en esto, alguien transgénero, mujer, afrodescendiente, no europeo, lesbiana, gay, bisexual, y faltan categorías allí, con alguna discapacidad, analfabeto, viejo, porque el joven también tiene que ver con una matriz de opresión que discrimina por edad. No atractivo, pobre, no habla inglés, es oscuro, oscura, y pertenece a una religión minoritaria y es infértil. Miren lo que pone a jugar ella también acá. Posiblemente algunas de estas categorías, en algunos espacios en los que nosotros participamos, están superadas, pero muchos no están superadas. Y seguramente hay más
más matrices de opresión que no están acá. Y que no juegan, por ejemplo, si nosotros, depende del lugar donde trabajemos, es muy probable que esta categoría vinculado a si se es afrodescendiente o no tenga que ser tomada en cuenta. Sí, a lo mejor a pertenecer a pueblos originarios. Tener en cuenta esto, pues si yo voy a estudiar ciertas cuestiones de las mujeres del barrio, de las mujeres que están adscritas al centro de salud, y sé que hay población, qué sé yo, o pasa acá en Rosario, Cuom, si estamos en el sur, Mapuche, o del pueblo originario que sea, y no lo pongo a jugar allí, en la diferenciación, estoy cometiendo un error técnico, si quiero estudiar las desigualdades en salud. ¿Se entiende? Entonces, el análisis interseccional tiene como objetivo revelar esas variadas identidades. Y en realidad es mostrar, poner en evidencia qué niveles de discriminación y de opresión se dan para poder transformar algo de esto. No tiene como objetivo victimizar a un grupo o privilegiarlo, o mostrarlo como privilegiado, sino que esto nos pueda permitir a nosotros poder superar ciertas discriminaciones, aunque sea, y no es menor, en el ámbito donde se deberían resolver estos problemas de salud. Bueno, ahí volví a lo primero, a poder pensar, porque me gustaría, queda un ratito, media hora, que podamos charlar un poquito de esto, en función de los problemas que habían seleccionado, me acuerdo de unos cuantos de ustedes, pero poner a jugar ahí y hacer un pequeño ensayo de cuáles serían en ese problema y con esa población en la que yo estaba pensando, cuáles son esas matrices de dominación, los marcadores sociales que yo no debería dejar de mirar al momento de problematizar y de hacer un análisis más epidemiológico, es decir, no desde la singularidad, sino desde lo grupal, para poder repensar este problema. Bueno, cierro. A ver si puedo ampliar esto. Ay, no. Ahí está. Bueno. ¿Ahí estamos bien? Bueno, ¿quién quiere empezar un poquito a ver si Estás avanzamos con lo del compartiendo foro? todavía la... A ver. Ay. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahora sí dejaste de compartir. Bueno, yo vengo trabajando en... También los dejé de ver. Dale. No, que decía que yo vengo trabajando más que nada con el tema de la problemática de la vivienda. Yo trabajo en el sector de La Boca, en el Argerich, y un poco vengo profundizando en ese tema. Quizá me quedaba con esto último que traías de
la interseccionalidad, y también me parece que algo que agrega en algunos de sus trabajos es también de pensar la interseccionalidad dependiendo de el contexto y el lugar que ocupa esa persona y cuáles son las opresiones que funcionan respecto del lugar y la coyuntura, y también hace algunas comparaciones respecto de personas que, por ejemplo, pueden tener una situación muy beneficiosa en alguna situación de su trabajo o de algún rol importante que ocupan, y luego vuelven a su casa y son víctimas de opresiones en su propia familia, como también, bueno, es interesante el juego. Y en cuanto a esta, la propuesta que traías, me parece importante traer el tema de la vivienda, porque bueno, creo que ahí se entrecruzan varios factores que colaboran y que perpetúan el problema. Por supuesto que se trata de población pobre, gran parte de la población que no ha podido tener estudios terciarios, universitarios, algunos ni siquiera estudios secundarios completos, digo, la informalidad laboral y el golpe de la pandemia que sobre ellos los arroja a muchísimos más hacia la informalidad y hacia atraer, y al mismo tiempo siendo, digamos, los verdaderos personas que ocuparon históricamente esos terrenos, como pensándolo más a nivel micro si se quiere, y a nivel macro también, que hay ciertas situaciones políticas que abonan a que esta situación continúe y que tiene que ver con, voy a poner un ejemplo acá que sea en la boca, que es el tema de la sanción de la ley del Distrito de las Artes, que lo que hace es, genera que la vivienda, en vez de ser un derecho al cual las personas pueden acceder, se transforma en una mercancía en la cual empieza a haber intereses inmobiliarios de por medio, entonces se le bajan impuestos a empresas que se pueden poner, y de esta manera en los últimos años hemos tenido más de 1.500 vecinos y vecinas que han sido expulsadas de sus territorios. Entonces, lo pienso también un poco, como decía Andrea en la propuesta, a nivel más poblacional, de estas personas que, digamos, no tienen la capacidad, o no tienen, digamos, la capacidad de ejercer presión política que se pueda terminar oponiendo al mismo nivel de la política que los oprime, digamos, ¿no? Y me parece que todos estos pequeños ejemplos que daba, me parece que lo que hacen es abonar a que esta situación se perpetúe. Digo, lo estoy haciendo muy así brevemente para también escuchar a otros compañeros y compañeras, pero me parece que está buena esta propuesta de caracterizarlo, porque no es simplemente el problema, sino es el problema con todas las particularidades que tienen los grupos poblacionales, o sobre los problemas que estamos abordando. Me parece que siempre terminan teniendo un mayor entendimiento cuando nos corremos la vista del problema, y también interesante tener una mirada epidemiológica sobre quiénes son esas personas. Una cosita antes que siga. Hay una parte que no tiene que ver con la interseccionalidad, pero del texto de Spinelli, que tienen ahí para trabajar, para leer, en donde él dice, si nosotros nos quedamos atrapados pensando en lo local, en que la mayoría de las cuestiones estructurales de opresión son estructurales, bueno, no hagamos nada porque no valdría la pena. Sin embargo, pone a jugar allí que trabajar esto del orden de lo local no tiene que ver solamente con la esperanza o el ideal o la utopía de modificar los marcadores sociales más macro, sino con la construcción de ciudadanía, con empezar a generar información situada y concreta. Entonces, hoy, en ciertos lugares, la verdad que no es lo mismo ser alguien pobre, desocupado y en situación de calle que tener una vivienda. Entonces, esas son las cosas, como bien decía el compañero, de empezar a ponerlos ahí a jugar, porque esa es información importante, en principio, y bien rápidamente, para poder pensar los servicios de otra manera. Y por otro lado, también para poder jugar
en todo caso, como decía Jaime Breil, a que ese dato es un conocimiento, es una información, es un conocimiento que tiene que ser parte de, no solo de una denuncia, también de una transformación, pero no es una cosa menor, tener el dato. Me había ahí anotado, yo venía, sobre la problemática que venía trabajando, era más sobre gestión de organización de los servicios de salud, como hacia adentro del centro de salud. Pensaba que en ese sentido, no pensarnos por fuera de la población y pensarnos como incluidas en esas matrices, tal vez entonces habría que incluir como el modelo médico hegemónico, digamos, ser médique o no ser médique en el sistema de salud te ubica en otro lugar, te ubica en otras posibilidades, digamos, al día de hoy, por ejemplo, por lo menos en Cava, no sé cómo es en el resto del país, pero al no tener como la carrera profesional de enfermería, no puede, por ejemplo, acceder a cargos de dirección de un centro de salud. Y me parece que eso también determina bastante como algunos conflictos hacia la organización interna y hacia la forma en la que se trabaja con la población, porque va también a determinar qué rol tengan los promotores de salud en el centro de salud, qué rol tengan las organizaciones sociales en el centro de salud y en la toma de decisiones de la organización. Nada, quería como agregar esa, además, digamos, del resto. Y quería felicitarte, digamos, me pareció excelente la clase, me parece que, digo, varias veces he atravesado espacios en los que se hable de epidemiología o, digamos, si no se introduzca epidemiología crítica, pero me parece que es necesario introducir la interseccionalidad en cualquier análisis epidemiológico y como no quedara como esquematizado en estructuras epidemiológicas que no se actualicen, digamos. Así que nada, felicitaciones, también me pareció excelente la clase. Me parece fundamental lo que dice Roberta en términos, ahí te doy, Edgardo, la palabra, en términos de una matriz hegemónica de opresión, el modelo médico hegemónico. Digo, la hegemonía médica es una cosa a tener en cuenta en cómo se construye estas diversas identidades y hasta para la acción que se va a llevar a cabo por parte de todos los compañeros, ¿no? Bueno. Bueno, hombre, médico y negro, abandono el curso. Ya se los digo, me he sentido agredido todo el tiempo. No, la verdad que, bueno, muy bueno estar pensando y reflexionando sobre estas cuestiones. A mí también me pareció bueno trabajar sobre los equipos, sobre las personas. Siempre hablamos que la persona es lo fundamental dentro de la APS, la atención primaria, y creo que la salud de los trabajadores de la salud es fundamental. Trabajo en un centro de salud y se me ocurría trabajar con gestión de las personas, porque me parece que tiene que ver con la planificación, con la organización de los servicios y demás, y sobre todo con la satisfacción personal profesional, sea de la disciplina que fuera. Y justamente con esta clase, con este encuentro que estuvo muy bueno, Andrea, me hiciste pensar también en esto, en la información, en la capacitación, en cómo circula eso dentro de los equipos y qué acción concreta posteriormente podemos llevar adelante. Me parece que muchos de nosotros empezamos a trabajar y nos decían, bueno, mira, este es tu día, este es tu horario, este es tu lugar, pero difícilmente había unos objetivos, una misión, una función concreta y en definitiva algún incentivo posterior o
alguna forma de no perder esa vía, ese sendero, ¿no? O sea, creo que demasiada autonomía y a veces es necesario decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Entonces, bueno, quería trabajar con gestión de las personas y dentro de los equipos de salud y no me quiero extender para darle lugar a otros. Lo que habría que pensar ahí, Edgardo, para después la actividad en el foro, es el grupo es el equipo de salud. Y cómo los equipos de salud, cuáles son la cantidad de marcadores sociales que lo afectan o lo atraviesan como equipo. ¿Se entiende esto? Entonces, por ejemplo, el tema que decía Roberta de qué profesión sos, es un eje y un marcador a tener en cuenta ahí. ¿Se va entendiendo? Digo, porque a lo mejor hay algunos ejes que estuvieron dichos y otros que no, pero que van a ir variando en función del grupo en el que yo esté pensando para poder problematizar. Y yo estoy acá muy iluminada, pero me parece que casi tan negra como vos. Yo puedo compartir algo, igual estoy un poco como desorientada, o sea, no, es como... Dale, Nati. No, digo, es un montón para laburar. Yo planteé como problema que los equipos no trabajaban el tema de la lactancia materna, así que es un poco lo que dentro de la función del primer nivel de atención y la atención primaria era como una función fundamental que todos supimos que era como una básica, digamos. Y cómo eso se fue perdiendo, cómo se fue cambiando por la prescripción de, digamos, en aumento de las leches maternizadas y generando en la población justamente más vulnerable como la agonía de no poder conseguir esa leche maternizada y dedicando cada vez menos tiempo de los trabajos de los equipos a la, digamos, al trabajo sobre lactancia materna. Y a mí cuando fui desglosando causa de causa, me di cuenta, o sea, se me fueron develando cosas, no muchas, creo que todavía la tengo que abrir más, pero una de las cosas que me di cuenta que en lo que más me chocó fue que enfermería dejó de trabajarlo, o sea, y para nosotros los generalistas, como que también veíamos en enfermería, digamos, el perfil del ejemplo del cuidado y digamos, muchas veces como que no era lo común no poder laburar este tema, ¿no? Y que la enfermera se pusiera de culo, digamos, y dijera, bueno, yo hago lo mismo que el médico, atiendo y me voy, vacuno y me voy, hago digamos, ahora con esto del COVID que se da turno para todo, dan turno para vacuna, dan turno para inyectable, dan turno para esto, para el otro y ya está. Y bueno, si el médico le recetó la maternizada, bueno, no sé. Y yo le pregunto, bueno, pero le preguntaste qué le pasó, no, ni idea. Y digo, bueno, y empecé a sacar algunas causas que tienen que ver con el conflicto al interior de los equipos, bueno, esto que dijo también Roberta de la cuestión de opresión hegemónica médica, entonces esta cuestión de la enfermería de hasta, digamos, renunciar a su esencia, algo que, digamos, que era para mí fundamental y ejemplar, en función no sé, de revelarse esta opresión también, ¿no? Pero creo que tengo que analizar un montón lo de lactancia materna porque entra en lo que es el grupo poblacional niñez, y niñez de la población que vamos a ver, y también en esta relación equipo población, y me parece que ahí lo que hay una matriz, para analizarlos de esta matriz de opresión, me parece que está la opresión de clase, porque la lactancia materna entra en los múltiples temas de la crianza, ¿no? Cuánto los equipos de salud hacen consejos, bajan líneas sobre la crianza, entre esas cosas la lactancia materna,
Y digo, bueno, ahí hay como una cuestión de que son clases privilegiadas las que aconsejan sobre crianza y maternaje y lactancia materna sobre clases no tan privilegiadas. Digo, ahí hay una cuestión por ahí más a dar vuelta, hay bastante más a dar vuelta, digamos, y confieso esta cuestión todavía inmadura que tengo que seguir como sacando, pero me parece buenísima la matriz y la verdad que re útil. Sí, yo lo que pensaba en función de tu problema, Nati, es primero que repensar, porque está bien, vos decís que la población objetivo de tu mirada son las niñas. Y hay alguien que le tiene que dar la teta. Sí, no sé, o el equipo, la relación entre equipo y claro, las sí. mujeres. A las mujeres. Entonces, claro, sí. claro, porque vos ponías ahí, bueno, hay mujeres que se angustian por esto y qué sé yo, a lo mejor hay que ampliar la mirada sobre estas mujeres, ¿no? En términos de, bueno, sobre qué cosas hay que ir reparando. Todas esas mujeres que tienen que dar la teta son iguales. No, claro, claro. ¿Se entiende esto? Digo, Sí, sí. ¿a qué, cuáles son esos marcadores sociales que las atraviesan? ¿Son los mismos para todas? ¿Es lo mismo esto en una mujer que vive sola con sus hijos, aquella que tiene una pareja o vive con, con familiares? No lo sé. Pero digo, ¿cómo? Me parece que hay una necesidad de indagar más sobre estas cuestiones que no son tan simples, digo, agregando estas categorías, empezando a hacer ese ejercicio, ¿no? De cómo le agregamos categorías que ni siquiera vienen de salud. No, y me parece Pero útil, sí, ¿sabes? Lo que me estás diciendo me parece útil porque también dentro de lo que dijiste es dar como, digamos, como letra a los equipos para poder discutir esto al interior del equipo, porque ahora que vos decís eso, de ir abriendo, digamos, la situación desde esas perspectivas, desde esas matrices, quizás esa propuesta de matriz o de perspectiva, digamos, genere una reflexión hacia la interna, tanto equipo completa, ¿no? Pediatra, enfermera, que pueda dar luz a esa cuestión diferencial y capaz que eso pueda, creo que desde la gestión eso puede ser re útil, me parece como que puede ser una acción, como que puede generar otra acción, porque si no uno termina como imponiendo también lo que uno ve y bueno, y eso no está bueno. Entonces, por ahí esto me parece útil desde ahí, la matriz, de poder dar luz por ahí para justamente entre todos poder ver si se puede hacer una diferenciación desde ahí, está bueno. Porque además estarías abordando otro costado que tiene que ver con este de la comunicación. ¿Qué se comunica? ¿Cómo se comunica? Porque es muy probable que las compañeras enfermeras les haya pasado tantas veces esto que contaba Edgardo, llegan y te dicen, vos tenés que hacer esto, vacunar, todo esto, y yo soy médico y me voy 5 horas antes, pero vos no, vos sos enfermera, cumplí todo el horario. Esto ha pasado históricamente. Bueno, entonces, digo, ahí está. ¿Viste cuando pasábamos esa diapo que decía, ¿qué cosa hay una dificultad allí entre el conocimiento que produce la epidemiología y la acción? Porque si no sería re fácil. No, vos sabés que yo producimos conocimiento y actuamos. Tal cual. Yo he interpelado esta cuestión del horario y yo me hago la canchera y le digo, bueno, ahora con esto del COVID, qué sé yo, que no tenemos que juntarnos tanto, bueno, digamos, agarren, si ustedes quieren ser como los médicos, digamos, ese malestar, ¿no? Bueno, quieren venir menos, reduzcan el horario, vengan, cubran el horario entre las dos, una enfermera viene acá, una enfermera, pero eso mismo no alcanza, porque no está ahí el problema, digamos, porque viene por otro lado, claro. Porque yo creo que tampoco les molesta, digamos, la cuestión de su trabajo. Las desconcentra otra cosa y la cuestión, el conflicto viene por otro lado. Yo, viste, porque hay múltiples estrategias, viste, para justamente bajar la queja, pero es difícil y creo que tiene que ver con esta cuestión. Y por ahí me llaman a mí, que soy generalista, y además, aparte ando dando vuelta, me dicen, che, Andrea, ¿podés venir y decirme cómo es esto? Porque la pediatra le dijo esto y le habló para el culo y salió, digamos, y ahora viene, y viste, y cuando decís, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede,
digamos. Está bien, sin embargo, siguen siendo las compañeras que no naturalizan esas cosas. ¿Cómo? Y esto no es menor. Que ¿Cómo? siguen siendo las compañeras que no naturalizan estas cosas, el maltrato. Y eso no es una cosa menor. Está A buenísimo, lo ¿no? mejor todo el vos tenés tiempo un montón de compañeros que, qué sé yo, no sé, ni se dieron cuenta. Sí, no, está buenísimo. A mí me genera acción, digamos, y me genera conflicto, Ujú. así que está bárbaro. Pero bueno, me parece que esta matriz está buena desde ahí. Gracias. Perdón, me ocupé un montón. No te escucho, Antonella. Veo que tenés el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Va, yo no te escucho. No, oh, no, qué cagada. ¿Tenés auriculares? ¿O no? Otra vez, me parece que te pasó lo mismo la otra vez, ¿o no? Sí. ¿Con la cámara, no era? ¿O era otra compañera? No me acuerdo. A ver con los auriculares. ¿Y si apaga la cámara? ¿Qué sé yo? No Otra vez me sería yo parece que... la más indicada para dar indicaciones, ¿eh? No, no, no. No se escucha, Anto. Qué lástima. ¿Querés escribirnos? Bueno, si quiere alguien ir siguiendo, Anto, si en algún momento sale el sonido y nos interrumpí, no importa, ¿eh? Le damos nomás. Bueno, ¿alguno más que quiera compartir? Bueno, están cansados, cansadas, cansadas. Eh, a ver, algo. Gracias. Eh, ¿Quieren que vayamos cerrando entonces? Bueno, lo que sí les voy a pedir, si alguno quiere hablar, me interrumpe, ¿eh? Entonces, que podamos ir viendo y en estos días vamos entregando esa tarea y el ejercicio este que hicimos hoy, así medio, no desprolijo, pero que iniciamos este ejercicio, yo voy a volver a poner la consigna en el foro y bueno, el modo de, si se quiere, de intervención y de tarea de este de esta parte del módulo va a ser solo a través del foro. Y ya la próxima semana o la otra vamos a ir iniciando el módulo 4. ¿4? Sí, el 4. ¿eh? Ya con este tema nosotros terminamos el módulo 3. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una consulta. Dale, Romy. En esto
que estuvimos hablando de lo epidemiológico hoy en la clase y demás. Y en esto de mezclarlo, quizás yo no lo entiendo, digamos, y en esto de mezclarlo con estas cuestiones que trabajamos de temas horarios, de temas quién se ocupa de algunas funciones, quién no, la sobrecarga, esta cuestión de reconocer también la parte de enfermería y de involucrarla en los equipos y demás. ¿Cómo entraría o cómo atraviesa, digamos, la epidemiología? Acá, ¿cómo la podemos utilizar, por así decirlo, como una herramienta para quizás, digamos, porque yo cuando me siento a hablar en los equipos, digamos, que participo de las reuniones de los equipos, ahora me habilito, digamos, porque tenía un tiempo en donde yo creía que no tenía como una autoridad para hablar, y ahora me habilito a hablar y a decirles, bueno, pero qué estamos haciendo y demás, e incluso yo enojada esta semana con esta falta de personal que debemos tener todos, digamos, digo, bueno, pero yo necesito, entonces, administrativos que me hagan la farmacia en todos los centros de salud, entonces, y ahí me planteaban desde el Ministerio de Salud y demás que no, que son equipos, digamos, que quién dijo, y ahí me hizo ruido cuando alguien del Ministerio me dice, ¿quién dijo que la farmacia es propiedad de enfermería? ¿Quién lo propuso? Y no sé, le digo, pero recae todo en eso, y lo que hace es que, digamos, yo veo que las chicas están, digamos, por así decirlo, aptas o que son muy buenas en algunas capacitaciones, en charlas que pudiesen estar dando, pero que no existen los tiempos para eso, que están administrados en otras cuestiones de tipo administrativas que no son útiles, digamos. Y bueno, y cuando vos le das parte de esas funciones a otros profesionales, como que tocaste una herida, no sé, muy grande, decirle, bueno, vos quizás tendría, hoy por ejemplo me pasó a mí, porque de hecho estoy cubriendo centros de salud, porque tengo mis equipos, como todo el mundo, imagino, en aislamiento, y entonces me propongo decirle, a ver chicos, no doy más con el tema de la atención, ¿me pueden ayudar? Por suerte el equipo respondió muy bien, y pudimos trabajar todo en conjunto, y demás, pero, o sea, este tema puntual de la epidemiología, ¿cómo haríamos nosotros para atravesarlo y utilizarlo en pos de mejorar estas cuestiones? No sé si se entiende. Mira, Romy, sí, se entiende. Cuando uno construye problemas, puede estar parándose en pensar el problema desde el servicio de salud y también puede pensar problemas de la población. Ejemplo, baja cobertura de vacunación, no es un problema visto así, vos lo ponés en la población. ¿Se entiende esto? Desatención en los pacientes que requieren que uno haga domicilio, lo que sea, o vamos a suponer que fuese al revés, no estamos garantizando la accesibilidad a la medicación de todos nuestros pacientes crónicos, porque del registro de crónicos que nosotros tenemos, digo, eso es dato epidemiológico, poblacional, del registro que nosotros tenemos, no vinieron a buscar la medicación del 50%. ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Cómo trasladar el problema para el análisis epidemiológico y llevarlo como insumo de trabajo? ¿Qué se hace Perfecto. con esto? Y ahí es donde empieza a jugar la mediación, la negociación, si se quiere. Vos fijate cómo el COVID, el indicador epidemiológico en términos poblacional, pero que está en la población, hace que haya toda una vos ponés ese dato sobre la mesa y hay toda una reorganización en términos de equipo, del sistema de salud, de lo que sea. Después, bien o mal, no es esta hora la discusión. Pero digo, cómo a partir del indicador epidemiológico, social, y puesto con el foco en la población o en los grupos poblacionales, ahí la discusión se traslada a otro lado, al interior del equipo. Porque lo que vos ponés en el centro no es la función tuya, la función de la enfermera, la función del médico, la función del promotor o la promotora de salud. Lo que vos ponés en el medio es
el problema en términos epidemiológicos de la población que ustedes tienen que poder estar haciéndose cargo. ¿Me entendés, Romy, la diferencia? Sí, sí, sí. Entonces, Sí. la idea es que uno pueda pensar qué cosas yo debería estar mirando en esa población que no aglutine y que me estaría dando información confusa. Esto que decíamos, ¿no? Si yo pongo en toda la población que toma medicación no sé qué, o que accede a la farmacia, toda la población junta, y no hago alguna discriminación, hoy no nos daba tiempo, pero está bueno trabajar el tema del curso de vida. No es lo mismo ser joven que ser viejo. Y no es lo mismo ser joven que ser viejo en este país, en Europa, no es lo mismo. Entonces, ¿qué cosas se ponen a jugar allí si vos haces un foco en el problema poblacional? ¿Se entiende, Romy? Sí, sí, sí. Por las características que tiene tu población y por el problema que vos elegiste, ¿qué cosas, qué marcadores sociales vos tenés que poner a jugar ahí sí o sí? El género, la elección sexual, si tiene o no tiene vivienda, si es de pueblo originario o no. A lo mejor vos me decís, en Santo Tomé, no, porque en ninguno de estos barrios hay ningún, o sí. ¿Se va entendiendo? Sí, 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 sí. Bárbaro. Perfecto. Genial. Si bien posiblemente no esté, si está vinculado a tu problema, pero sea otra dimensión del problema, yo te aseguro que poder pensar esa otra dimensión del problema te va a ayudar a pensar el problema. Bien. ¿Mm? Bien, bien. Genial. Bueno, les dejo ir a comer y entonces nos vemos en 15 días, si les parece. Y en el foro. Ya estaremos. Y en el foro, sí. Ya estaré metiendo algún bocadillo, porque no me toca a mí la próxima, ¿eh? Ah, Bueno, entonces Bueno, nos gracias. vemos. Que estén bien, cuídense mucho. Gracias, igualmente. Andrea. Nos vemos.